Bueno, pues hemos empezado este programa hablando, debatiendo sobre pues la cantidad de violencia, la cantidad de estrés, si les parece, que convive con nosotros a diario. Ahora vamos a hablar de todo lo contrario, de cómo podemos liberar toda esa tensión que acumulamos a lo largo del día. Vamos a hablar del yoga y lo vamos a hacer con Santiago Pacín, psicoterapeuta y profesor de esta disciplina. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, decía yo que cantidad de estrés, de problemas, de vida compleja llevamos o nos rodea, y eso está claro que influye desde luego en nuestro organismo de una manera extremadamente negativa. Hasta tal punto es que yo suelo decir es el enemigo invisible de la sociedad llamada moderna, al que no se le da la importancia que tiene. Y hasta tal punto es importante que incluso hay gente que está muriendo por problemas cardiovasculares, por otras muchas que cosas. No dejan de repercutir. Y que tiene que ver con eso, el estrés. Pero el estrés es al mismo tiempo la base de casi todos los problemas psicosomáticos. La Organización Mundial de la Salud nos advierte que casi el 80 o más del % de la causa de todas las dolencias y enfermedades que existen hoy en día, pues tienen que ver, digamos, son enfermedades psicosomáticas, tienen que ver con la mente. Vosotros hace un poquito hablabais de la educación y yo pensaba, y sigo siempre trabajando en ese aspecto, que mientras no haya una cultura mental, en los colegios puede que enseñen pero no eduquen, a veces los padres tampoco educan, y es un tema muy complejo, por supuesto que sí, pero debiera haber una asignatura obligada que fuera la educación mental, porque nosotros somos el producto de lo que pensamos, y la sociedad agresiva de la que tú me hablas no es más que el reflejo de lo que hay en cada ser humano. Por lo tanto, en la medida en que mejoremos de forma individual, mejorará el mundo, mejorará la sociedad, la familia, etcétera, y todo empieza por uno, que yo siempre lo resumo así: soy lo que pienso, me convierto en lo que pienso. Y dentro del yoga, para mí, es lo que más, y como psicoterapeuta además, es lo que más me interesa siempre enseñar a mis alumnos. Claro. Oye, dentro de, bueno, vamos a decir que Santiago, podemos decir que eres director, ¿no? Bueno, sí, de CEISI. 25 años 25 ya. años iba a decir yo, con lo cual tienes solera, como diría el otro. A lo largo de estos 25 años de trabajo, ¿qué te has encontrado? ¿Cuáles son los problemas, sobre todo como psicoterapeuta, más habituales que te has encontrado? En los dos aspectos, porque es una cosa es la consulta y otra cosa es la clase de yoga, pero que suele coincidir. Coincidir o ir pareja. Por ejemplo, voy a intentar serte muy sencillo porque es una pregunta importante. Lo que más me encuentro es problemas de tipo psicosomático, como depresión, el estrés, digamos, a la cabeza de todo, depresión, ansiedad, angustia, trastornos nerviosos, trastornos del sueño, insomnio, como lo queramos llamar, y problemas, digamos, que tienen que ver con el carácter y con la conducta. En ambos casos, mira, ahora he terminado un libro que no voy a comentar todavía, si me permites, que tiene que ver con toda esa experiencia que yo llevo en el mundo de la educación, de la observación. Yo aprendo mucho de mis pacientes y de mis alumnos, y te puedo decir algo importante que voy a comentar ahí con datos. De 100 personas, sean alumnos o pacientes, me encuentro que unos 95, y me quedo corto, la causa de su problema está en lo que tú acabas de explicar antes en ese programa, habéis debatido, la educación, la mala educación, la falta de afecto, de cariño. Me encuentro que casi todos los problemas del ser humano que sufre hoy están en su pasado, en su infancia. No le damos importancia a jugar con los hijos, a educarles en el sentido de enseñarles cómo es su mente, cómo funciona. Mira, por ejemplo, desde pequeños nos enseñan que para ser felices dependemos de que alguien nos quiera. Cariño, busca a alguien que te quiera y te haga feliz. Nadie nos enseña, cariño, sé feliz por ti mismo. Y esto es muy importante, y vuelvo siempre a ese punto, al tema del pensamiento. Entonces yo me encuentro que casi todo el mundo lo que tiene es una pésima educación desde la infancia, y que casi todas las personas que tienen el problema que me quieras contar, me da igual, empiezo a indagar, a veces por terapias, a veces hablando simplemente, y me encuentro en la infancia con la raíz de casi todos los problemas del ser humano, y es ahí donde debemos de hacer el trabajo. Por lo tanto, para mí es muy importante que quede claro ese punto. El yoga está muy bien haciendo posturas, meditaciones, una dieta equilibrada, pranayamas y otras muchas cosas. Pero mientras no se incluya en las clases la educación mental, la cultura mental, enseñar al alumno a pensar y al paciente, no va a funcionar tan bien como la gente cree. De hecho, mira, las estadísticas de estos 25 años. Yo aprendo mucho, como te dije, de los alumnos. Y cuando hacemos estadísticas cada X tiempo y preguntamos cosas como la siguiente: ¿qué es lo que más te está ayudando de las clases? Yo doy todas las clases desde siempre, por lo tanto hablo de mi experiencia. ¿Qué es lo que más te está ayudando de todo lo que te enseño en las clases o de lo que aprendes en ellas a mejorar tu vida?
Pues de nuevo un 95% de los alumnos me dicen: las técnicas de relajación que me haces al final de las clases y lo que me dices en ella. Y de eso es de lo que me gustaría hablar al final. ¿Qué quieres decir, Santiago, con eso de lo que le dices en ella? ¿Por qué al final y por qué cuando están relajados? Porque como el problema, la causa del problema está en su subconsciente, en el disco duro del ordenador, del ser humano ahí dentro, solo formateándolo y empezando a quitar el programa no valgo, no sirvo, no puedo, no soy capaz, no me gusto, etcétera, y metiendo programas buenos, merezco ser feliz, merezco triunfar, puedo hacerlo, solo así mejorará el mundo y mejorará el individuo y el mundo por el individuo. ¿Por qué nos cuesta tanto buscar en general? ¿Por qué nos cuesta tanto buscar lo positivo? Esa cosa de tendemos a ver más el vaso medio vacío que medio lleno. Yo vuelvo otra vez a la educación. Me encuentro con personas que tienen tan metido en su subconsciente que no merecen ser felices, que ellos van con esa forma de ser, con ese hábito de vida, con esa predisposición. Exacto, por la vida creyendo que lo malo es lo que se merecen y lo bueno no. Me he encontrado con personas que cuando empiezan a mejorar me dicen: Santiago, algo malo me va a ocurrir. Y digo yo, y dígame, es que me está yendo todo muy bien. Conchi, ¿no vino usted aquí? Sí, pero yo entiendo lo que me quieren decir, como que se quedan callados diciendo: pero si yo no soy quien para que me vaya la vida bien. Tenemos una pésima manera de pensar hacia nosotros mismos. Nos queremos fatalmente. Conozco gente que hasta se odia a sí mismo por muchos aspectos. Y por lo tanto vuelvo a insistir que lo que más necesita urgentemente esta sociedad es la reeducación de su mente subconsciente, porque somos el 80% de lo que nos han grabado desde niños y lo que hemos ido reforzando nosotros en nuestra vida en el subconsciente. Y para eso el yoga, sobre todo el Nidra Yoga. Era lo que te iba a preguntar ahora. Un yoga que se conoce muy poco en nuestro país. Tú eres, podemos decir, experto o te gusta trabajar con esta variante del yoga, que es el Nidra Yoga. Digamos el campo de la mente. Y yo quería que me explicases, pues eso, la diferencia con ese yoga tradicional con el que ya empezamos a estar un poco más familiarizados. Más que el yoga, permíteme decir Hatha Yoga, porque mucha gente dice que va a clases de yoga o que enseña yoga. No es cierto. Practica o enseña una mínima parte de Hatha Yoga, que es un yoga físico, porque hay un Raya Yoga, yoga mental, bueno, hay un montón de tipos de yoga. Y a nivel mundial y en España, por ejemplo, se practica solo una pequeñísima parte del Hatha Yoga. El yoga de las posturas, el yoga de relativamente relajación, pero solo relajación. Yo utilizo la relajación. Nidra Yoga significa el yoga del sueño consciente, llevando a una persona a un estado casi similar al del sueño. Llámale, digamos, un estado muy profundo de relajación, donde tu conciencia está en un estado muy positivo y receptivo. Ahí sí acepta lo bueno. Así, hablando ahora a lo mejor contigo, que estamos en un nivel determinado, complejo de explicarte a nivel mental y cerebral, si tú ahora mismo no aceptaras algo positivo que yo te quiero decir y tú a sabiendas de que es bueno, aún así no lo aceptas, en un estado de relajación profunda, que todo el mundo puede llegar sin ningún inconveniente, ahí sí el subconsciente acepta lo positivo que está escuchando. Por eso los alumnos no existe esa barrera, ¿no? No existe, porque el consciente desaparece. En realidad, yo estoy siempre defendiéndome con mis propias creencias, con lo que he sido educado negativamente: no merezco, no merezco, no merezco. Tienes que perdonar que estoy abreviando, son temas muy complejos y poquito tiempo. De repente alguien viene y te dice, en estado profundo de relajación, Nidra Yoga, como le quieras llamar, sí mereces. Y no solo eso, eres capaz de conseguirlo. Por eso mis alumnos me decían: lo que más me ayuda a mejorar mi vida es lo que me dices cuando estoy relajado. ¿Por qué? Porque ahí se van las barreras defensivas de no merezco, no sirvo. Mira, hay una plaga de no soy capaz tremenda, me decías tú. Es lo que se queda grabado. Se queda grabado. Entonces, digamos a nivel muy resumido, Nidra Yoga, yoga del sueño consciente, a mí me gusta más llamarle, porque yo lo adapté a una forma más sencilla para los occidentales. Hablamos de uno de los yogas más antiguos que existe, un yoga tántrico oculto en su tiempo, que es más mental que físico. No hay ejercicio físico, no hay posturas, no hay estiramientos. Tú entras en la clase, estás en una postura que se llama Savasana, una postura ya ideal para relajarte, y a partir de ahí mi trabajo es irte llevando a estados cada vez más profundos. Y una vez que estás en un estado profundo, se repite lo que se llama Sankalpa, digamos afirmación, sugestión mental. Por ejemplo, cada día todo empieza a ir mejor en mi vida. Todo esto con sentimiento, emoción y otra serie de cosas que hay. Sigo profundizando hacia técnicas o hacia niveles más profundos, vuelven a repetirlo, pero esta vez con imágenes, imaginándolo, viviéndolo, sintiendo. Sigo llevando a los estados más profundos, casi a ese estado del sueño,